Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta séptima sesión de las charlas que está organizando la Embajada de Chile en Argentina. En esta oportunidad vamos a tratar de la electromovilidad. Me acompaña esta tarde Ana Lía Rojas, economista. Por más de 20 años ha sido consultora en los temas de energía. Buenas tardes, Ana Lía, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Luis? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Danilo Núñez, que fue subsecretario de Transporte del gobierno de Bachelet, primer gobierno de Bachelet, y actualmente es director ejecutivo de la empresa, de la consultora Elmov. Bienvenido, Danilo, muchas gracias por acompañarnos. Y por último tenemos a nuestro amigo, el solitario argentino, que es el único argentino que nos acompaña hoy día. Bienvenido, Alejandro. Alejandro es ingeniero, máster en Economía Social y consultor en procesos de transición energética y movilidad eléctrica en Buenos Aires. Bueno. Hola, buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenido. Bueno, para el equipo de la Embajada de Chile en Argentina es un honor tener a estos invitados, expertos, en esta charla que hemos denominado la electromovilidad, un desafío necesario para una vida mejor. Vamos a tratar de ampliar nuestros conocimientos del tema. Espero que esta charla sirva para aclarar conceptos y ver con mayor claridad el tema de la electromovilidad. Danilo, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias por la invitación. Inicialmente, la presentación que yo quiero compartir tiene que ver con, en primer lugar, ciudadanizar el tema de la electromovilidad. La electromovilidad no es algo que nació el día de hoy, no es solamente unas nuevas tecnologías. La electromovilidad surgió ya en el siglo pasado, cuando recién los primeros vehículos que se hicieron eran eléctricos, por distintas razones, entre las cuales las más importantes fueron que en Estados Unidos el descubrimiento del petróleo, por un lado, segundo, la fabricación de los vehículos a combustión interna en masa, fue haciendo cada vez más barato el vehículo a propulsión de combustible y dejando solamente el vehículo eléctrico relegado a un mercado más caro, por lo cual no se desarrolló. Sin embargo, con el pasar de las décadas sí se fue desarrollando vehículos a propulsión eléctrica, trenes, metros. En la región metropolitana de Santiago, en otros países tenemos toda la red de metro 100% eléctrica. Sin embargo, este relegamiento del automóvil a combustión eléctrico vuelve también por razones de costo y medioambientales. No es solamente el ámbito económico, como se planteaba en la presentación. En primer lugar, lo que nosotros como país y todos los países llegamos a acuerdos climáticos en la última COP en París, y Chile comprometió para el año 2030 a reducir sus emisiones de CO2, casi un 30-45% por debajo del nivel del año 2007. Por lo tanto, la electromovilidad tiene por un lado un carácter medioambiental y por otro lado también el resurgimiento después de un siglo de la electromovilidad se explica en gran medida por la disminución de los costos de precisamente los vehículos eléctricos, la energía y un sinnúmero de aspectos relevantes que giran en torno a la electromovilidad. Y estos aspectos son en primer lugar los vehículos. Tenemos automóviles, buses, micromovilidad también, scooter, bicicletas, donde poco a poco nos iremos acostumbrando, sobre todo los países latinoamericanos, porque esto ya es una realidad en China, en Europa, en Noruega, casi el 90% ya de los vehículos son eléctricos, en Estados Unidos ya hay grandes marcas. Por lo tanto, nosotros estamos en una etapa incipiente, pero como país estamos también con algunos grados de madurez, sobre todo en el ámbito de sistema de carga, conocimiento de baterías de uso para vehículos eléctricos,
y también lo importante es el desarrollo ya de redes de terminales para buses eléctricos que se están haciendo en Chile. Por lo tanto, los 4 aspectos para mí que son relevantes de la electromovilidad, por un lado son los vehículos que ya se están desarrollando en una alta cantidad, sobre todo de origen chino. Las baterías son relevantes también porque a medida que han pasado los años, distintos aspectos que definen la importancia, o mejor dicho, la eficiencia de una batería, son su potencia, los costos, los ciclos de vida y la densidad energética, que es la cantidad de energía que puede suministrar una batería por cada kilogramo que ésta tiene. Y cada vez esto ha sido más eficiente. Por lo tanto, si tú te remontas tan solo 3 años atrás, tenías vehículos con 150 kilómetros de autonomía para después volver a cargarlo. Hoy día ya estamos hablando de vehículos de 400, hasta de 700 kilómetros de autonomía para volver a cargarlo. Lo mismo pasó con los buses. Inicialmente los buses tenían 100, 120 kilómetros de desplazamiento autónomo para cargar de nuevo este bus. Hoy en día ya está alcanzando a 300 y se espera 400 kilómetros de autonomía con las actuales baterías, que mayoritariamente y las más comunes son de plomo ácido, como es la marca Tesla que ocupa, y la de ion litio, que son las más conocidas o que ocupa el mercado chino hoy en día. Por lo tanto, esos son los primeros 2 aspectos, vehículo-batería. Un tercer aspecto relevante es el sistema de carga. Para cargar estos vehículos, obviamente existen cargadores de distintos tamaños, de distinta capacidad de eficiencia. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo en mi casa, lo puedo cargar durante la noche para ocuparlo al día siguiente, entre 5 a 7 horas de carga. Pero si yo tengo, por ejemplo, un bus, yo no puedo estar cargando 5 horas, requiero mayor tecnología. Por lo tanto, también en los sistemas de carga hay distintos precios y distintas capacidades y distintas potencias. Hoy en día, junto con los cargadores que se ubican en terminales o en distintos lugares públicos, hay otras nuevas tecnologías en estudio, por ejemplo el pantógrafo, que son una forma de cargar vehículos mejor dicho, en paradero, pero sin estar cargándolo de forma por largas horas, sino cada 5 minutos en distintos paraderos se puede ir cargando. Lo mismo el caso de inducción, que son vehículos en movimiento que en las carreteras se pueden ir cargando con sistemas adosados a los pavimentos, de tal manera que el vehículo no se detenga. Hay muchas tecnologías que se van a ir desarrollando, y explico esto también para homogeneizar el tema de electromovilidad, ya que hay gente que es experta, hay gente que también está recién conociendo, pero por eso yo voy mostrando los distintos actores relevantes, o más que actores, los distintos aspectos relevantes para la electromovilidad. Volviendo al caso chileno, el gobierno de Chile, ya desde el año 2017, generó la estrategia de movilidad. Una estrategia bien ambiciosa, porque plantea el año 2040 tener el 40% del parque vehicular con vehículos eléctricos. Nosotros proyectamos en Chile que vamos a tener alrededor de 12 millones de vehículos al año 2040, por lo tanto se espera tener alrededor de 5 millones de vehículos eléctricos al año 2040. Lo mismo para el efecto del transporte público eléctrico, se espera tener el 100%. ¿Y por qué digo ambiciosa? Porque originalmente toda la propuesta planteaba esto el año 2050, pero después se redujo en 10 años. Tener todos estos sueños al año 2040, producto que el año pasado, ya con el compromiso de reducir las emisiones de CO2, requiere acelerar todos estos procesos. ¿Cómo estamos trabajando, o mejor dicho, el país en el ámbito público y privado? Primero, generando regulaciones. Esto es importante porque no solamente que ingresen vehículos eléctricos al mercado, sino que tengan regulaciones del ámbito del transporte, sobre todo de seguridad, y también el ámbito energético, que se regule los tipos de cargadores que se pueden comercializar en nuestro país. Eso ya está realizado. Hay que seguir avanzando en otras regulaciones que tienen que ver, por ejemplo, ya el ámbito de la construcción, por ejemplo, la nueva construcción de edificios, nuevas construcciones de infraestructura, donde ya desde el diseño incorporen infraestructura energética, por ejemplo, para cargar vehículos en cada uno de los estacionamientos de un edificio privado. Para eso están trabajando en distintas mesas de trabajo, instituciones públicas, también con el mundo privado.
Por otro lado, el desarrollo de la infraestructura es muy importante. Nosotros hoy en día tenemos en la región metropolitana de Santiago alrededor de 100 cargadores eléctricos, lo que es muy poco para una ciudad. Pero ya hay compromisos, por ejemplo, del gobierno regional metropolitano de incorporar nuevos 104 cargadores en distintas comunas de Santiago, y también del mundo privado, llegar a casi 1.500 puntos a nivel nacional al año 2040 también, al año 2024. Entonces, si bien es incipiente, es un momento que esto ya se lanzó, en el buen sentido de la palabra. O sea, esto llegó para quedarse y progresivamente los distintos países van a empezar a incorporar vehículos eléctricos, infraestructura energética de carga, y junto con esto también distintos incentivos. Hay países que han generado incentivos para la compra de vehículos eléctricos, por ejemplo, que sea más barato, que no paguen impuestos, exenciones tributarias, como también incentivos que van para el uso, por ejemplo, tarifa diferenciada en estacionamiento para vehículos eléctricos, tarifa diferenciada para peajes para vehículos eléctricos, se supone que una menor tarifa, de esa manera generar incentivos para que se acelere este recambio tecnológico. Y esto no es solamente algo de la autoridad, sino que tiene una articulación y requiere una articulación de distintos actores relevantes. Por un lado está el gobierno, los proveedores de carga, que son empresas distribuidoras, empresas de combustible, que hoy día están mutando, o sea, cambiar de proveer petróleo, por ejemplo, a proveer cargas eléctricas para vehículos, compañías eléctricas, fabricantes y representantes también de vehículos, para efecto de ir trabajando en conjunto de cómo ir materializando o generando políticas públicas e incentivos para tener un gran desarrollo de la electromovilidad. Danilo, perdón que te interrumpa. Este sistema de promoción de subsidio se hace, ¿cómo se otorga? Porque tenemos que incentivar primero que se adopte este sistema, o sea, que la electromovilidad sea un hecho en Chile. ¿Y a cuánto estamos de cumplir esta meta? ¿Estamos muy lejos? No, estamos aún lejos, pero eso tiene una razón, porque cuando las tecnologías se incorporan o llegan a una sociedad, la primera fase es una fase de prueba, de hacer planes pilotos, planes demostrativos y ver que la tecnología cumple ciertos factores que son relevantes. Por ejemplo, cuando comienza a usarse buses eléctricos en la red de transporte colectivo de Santiago, que se llama Transantiago Red hoy en día, inicialmente se hizo planes pilotos de 2 buses que se levantaron métricas para saber cuál era su rendimiento, velocidades, cómo funcionaban, por ejemplo, con el aire acondicionado encendido en verano, calefacción en invierno, para conocer la autonomía, cómo se comportaban también con en distintos caminos, en distintas pendientes. Y a partir de eso se van tomando decisiones. La decisión que se tomó, por ejemplo, en el transporte público, ya incorporar los primeros buses del año 2018, buses eléctricos. Hoy en día tenemos alrededor de 600 buses eléctricos, que es el 10% de la flota en la región metropolitana de Santiago. Y todo indica que esto progresivamente va a ir aumentando, porque en la medida que ingresan vehículos eléctricos, también se empieza a desarrollar lo que es el sistema de carga eléctrica. Hoy en día, para esos 10% de buses que son eléctricos, ya existen 13 electroterminales, que son terminales donde llegan los buses y cargan para seguir generando o transportando a la ciudad. Y de la misma manera, en el ámbito de taxis está ocurriendo lo mismo, de vehículos particulares también está ocurriendo lo mismo. No tenemos hoy una gran cantidad de vehículos eléctricos en el mercado. En Chile tenemos alrededor de 700 vehículos, mayoritariamente en la región de Santiago. Pero eso explica mayoritariamente por la incorporación de nuevas tecnologías, que inicialmente son más caras, pero a la medida que se van masificando, comienzan a disminuir su valor. Así nosotros lo vimos, por ejemplo, con los celulares, con los televisores plasma, luego LCD, que inicialmente
ingresan un gran valor, pero va aumentando su eficiencia, van bajando sus costos. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con las energías renovables no convencionales. Los primeros proyectos eran, claro, eran mucho más caros, pero a medida que se va masificando y se va desarrollando tecnológicamente, la electromovilidad va disminuyendo sus costos. Y hoy en día ya todo indica, a partir de la experiencia y la métrica, que un vehículo eléctrico es más barato en el mediano plazo. Desembolsar la adquisición del vehículo es más caro, pero cuando uno hace una proyección a 2, 3, 4 años, con un combustible, o mejor dicho, con una electricidad más barata que el petróleo, o más barata que la gasolina, y por otro lado, con una mantención mucho más barata que un vehículo mecánico de combustión interna, ya empieza a generar mayor conveniencia hoy en día en que no ocupan sus vehículos con la mayor cantidad de kilómetros durante un año. Por eso el foco ha estado en el transporte público, tanto en buses como en taxis. Pero progresivamente esto empieza a permear otras áreas. Municipios, Sí, por ejemplo. Perdona, pero por ejemplo aquí no hay una desigualdad en cuanto a la proveer el recurso cargador, por ejemplo, en Santiago y no en provincia. No hay una cierta discriminación ahí a la provincia. ¿Cómo se produce esa igualdad de oportunidad de acceso a los cargadores o a las políticas públicas que incentivan la promoción de la electromovilidad? Claro, efectivamente, las nuevas tecnologías llegan a lugares donde hay mayor cantidad de desarrollo. ¿Qué significa eso? En las grandes urbes llegan inicialmente, pero después empiezan a desplazarse a distintas regiones y ciudades, porque va Más generando... contaminante también podría ser, claro. En Santiago es Claro, totalmente contaminante, claro. claro, pero también otro elemento, el transporte colectivo en la región de Santiago, a diferencia de otras regiones del país de Chile, es un sistema privado donde son empresas las que operan los servicios. Se está avanzando por parte del Ministerio de Transporte para que progresivamente en distintas regiones del país también sean empresas y no la sumatoria de propietarios de buses. ¿Por qué? Porque también hay un elemento que es la capacidad de pago y por otro lado también la capacidad crediticia. Entonces, es un proceso que no basta solamente con colocar cargadores para vehículos, buses eléctricos a lo largo de todo el país, sino también se tienen que ir desarrollando sistemas de transporte que tengan espaldas para sostener, por ejemplo, créditos de incorporación de buses eléctricos a 14 años, que son temas que van más allá de la electromovilidad, son temas más que nada de negocio. Pero, en resumen, este es un proceso que progresivamente va permeando las distintas regiones, porque a nivel regional también tenemos desarrollos de electromovilidad, por ejemplo, en el retail, empresa privada, en la minería, que es muy importante. Chile es un país minero donde ya se está desarrollando electromovilidad, por ejemplo, en el transporte de trabajadores de centros poblados a las faenas. Ya la empresa Codelco, Anglo American, Candelaria, son empresas mineras, entre otras, que ya están utilizando buses eléctricos para el transporte de sus trabajadores. Por lo tanto, este es un proceso que va permeando el país progresivamente. Y tal, claro, se va avanzando. Y ojo, en Chile sí hay un subsidio que es para los taxistas que pueden obtener un subsidio de alrededor de un 25% del costo del vehículo, y eso es a nivel nacional. Y se espera que progresivamente los taxis que quienes ocupan mayor kilometraje anual es más atractivo mutar de un vehículo de combustión interna a un vehículo eléctrico. Por lo tanto, ahí hay un foco y hay un subsidio ya en desarrollo. Danilo, muchas gracias. Te voy a pedir que les dejemos la palabra a Analía, porque yo creo que el tiempo avanza y tenemos que darle la palabra a todos nuestros panelistas. Gracias, Danilo. Analía. Bueno, Luis, muchas gracias para todas las personas que nos escuchan y están siguiendo esta interesante presentación y conversación sobre el tema de electromovilidad. A mí me gustaría guiarlos más bien, y le agradezco a Danilo que haya hecho la primera introducción, porque se refiere muy específicamente al estado del desarrollo de movilidad eléctrica en Chile particularmente,
pero me hizo un pase, digamos, porque abordó también la relación que tiene el mercado de electromovilidad con el mercado eléctrico y el de energías renovables, en donde yo quizás pueda darles más luces a propósito de la experiencia que me ha hecho en el fondo ya hace 20 años estar mirando el tema del mercado eléctrico y específicamente hace 15 en el mercado de renovables. Entonces, en ese sentido es bien interesante entender cómo esto se fue desarrollando para llegar al estado en el que Danilo nos ha introducido un poco hoy día, que es ese estado en donde la tecnología existe, hay una serie de requerimientos de tipo regulatorio, comerciales, pero que se deben embarcar prácticamente a propósito del tema global que hace que este negocio o esta forma de movilizarnos vaya teniendo la madurez y la penetración que se requiere. Y eso tiene que ver con los cambios en el fondo tecnológico, y me voy a referir a la presentación que les he hecho en la primera lámina. Estamos hablando de que han habido cambios tecnológicos relevantes, ¿cierto?, en el mercado, tanto en eficiencia energética, en generación distribuida, en medición y redes inteligentes, que distintas autoridades en el mundo están, en el fondo, tomando, ¿cierto?, como un marco dado, y por lo tanto la autoridad regulatoria se tiene que adecuar a esos cambios, ¿no? Una frase bastante común en el mercado eléctrico es que generalmente los negocios van más rápido que la regulación. Y eso, sin duda, que en el caso de la electromovilidad es un hecho de la causa, ¿no? La tecnología ha penetrado mucho más rápido que nuestra capacidad, como gobiernos en general, de adecuar políticas regulatorias, ¿cierto?, a esa nueva realidad tecnológica. Entonces, hoy día, ¿cuál es el panorama general y por dónde los voy a guiar yo en la conversación? Es que esto tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. Uno, con un cambio de precios estructurales en el acceso de la energía, ¿ya? Y eso, evidentemente, ha sido producto de la entrada y la mayor penetración de energías renovables al mercado mundial. En todos los mercados esto ha sucedido, ha pasado lo mismo. Chile no es ajeno de esa realidad. Y hace ya unos 5 años empezó de menos a más, ¿cierto?, a producirse la maduración de las energías renovables gracias a que encontramos modelos de negocios y regulatorios que permitían introducir más rápidamente las energías renovables a nivel de generación, que en el fondo se refleja luego en la cuenta final, ¿cierto?, a la cual accedemos nosotros como consumidores. Esto significa que se está factibilizando, y ese es el segundo punto que les quiero abordar, la electrificación de consumos. La electrificación de consumos es entendida como aquel fenómeno, ¿cierto?, de conversión que significa dejar de consumir combustibles sólidos, fósiles, en forma líquida o gas, en procesos industriales, en calefacción, en transporte, y reemplazarlo, ¿cierto?, por electricidad. Pero no cualquier electricidad, una electricidad que está basada o cuyas fuentes son las energías renovables. Es interesante entender de dónde vienen las fuentes de emisiones contaminantes hoy día, a propósito que esta electrificación de los consumos, la penetración de las renovables, que fueron los primeros dos puntos que señalé, tiene también que ver con un propósito, una meta de la reducción de emisiones, ¿verdad? Que Luis lo mencionó en su comienzo, tiene que ver con los acuerdos de cambio, de lucha contra el cambio climático a partir de la COP21 en París, y que luego se fue sucesivamente replicando en distintos esfuerzos a nivel de gobierno y de Estado para comprometer a sus países a una reducción de emisiones para evitar, ¿cierto?, que la temperatura global del planeta aumente entre 1,5 y 2 grados centígrados a finales del 2050. Entonces, las energías en el fondo tienen un uso, las industrias o los sectores que son más intensivos en el uso de energía, donde está, por ejemplo, ahí en mi gráfica, este gráfico de la torta, ¿cierto? La energía produce el 73,2% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el mundo, ¿ah? Pero fíjense que el transporte aporta el 16,2% de ese 73%, ¿ah? O sea, en términos aditivos, el uso de energía en la industria aporta casi un 25% y el transporte un 16, un 15%.
Entonces, la verdad es que uno entiende dónde tiene que focalizar sus esfuerzos, ¿ah?, para poder hacer esta reducción de emisiones de esta torta, ¿ah?, achicar la participación de energía y también achicar el volumen de las emisiones. Por eso hoy día el foco está puesto en electrificar usos de energía en la industria, usos de energía en los edificios, como por ejemplo podría ser la calefacción, ¿cierto?, en la iluminación, y obviamente en el transporte el gran emisor o fuente de emisiones es el transporte a nivel de camino, digamos, más que la aviación o los buques de marina. La verdad es que el vehículo de transporte terrestre, en todas sus formas, vehículos, buses, camiones, obviamente, y autos, aportan un 11% de ese 16%. Entonces, entendemos por qué hay que poner el foco en esto. Ahora, el tema de la electrificación de los consumos, como se ha movido en el fondo hacia la electromovilidad, que significa dejar de consumir o de andar en vehículos motorizados por un motor de combustión fósil a uno eléctrico, significa una serie de cambios a nivel de mercado eléctrico, que creo que es súper importante que la audiencia lo entienda en forma global, siempre apuntado también del punto de vista de dónde están entonces las oportunidades de negocio que esta transformación macro implica. El tema de poner un vehículo eléctrico a cargar de la red, ya sea de tu casa, de tu domicilio, en un mall, incluso en una bomba de benzina que en teoría, ¿cierto?, en el futuro va a dejar de proveer una carga de combustión fósil, sino que va a ser una carga eléctrica. Pero eso significa que va a haber una transformación completa del sistema eléctrico y de cómo los agentes se relacionan. ¿Cuáles son esas nuevas necesidades que los agentes van a tener en esta transición energética, que no es más que en el fondo dejar de consumir combustibles fósiles y movernos entonces a las renovables? Van a haber de nuevas demandas de energía que son sustentables, como lo explicaba anteriormente, por clientes libres y regulados. Me quiero detener un segundo en eso, lo que significa en el fondo que son clientes industriales y también clientes residenciales como nosotros en nuestras casas. Pero en el fondo la industria cambia su forma de alimentarse desde la red y está buscando activamente hoy día, eso ya es una realidad, el suministro de energías renovables. Existirán negocios relacionados a la generación distribuida definida como aquel modelo de consumo energético y también de producción energética que está en el agente del consumidor. O sea, esto en palabras simples es cuando en nuestras casas o en nuestros comercios o en nuestros locales hay paneles solares instalados, hay un vehículo eléctrico que se carga en el fondo en un enchufe que yo puedo tenerlo en mi domicilio, y tengo por lo tanto la creación de la figura del prosumidor o del prostomer, que es aquel que produce, almacena y consume energía de distintas formas y ya no solamente depende del suministro de la red. También está ligado con nuevos temas de eficiencia energética. La eficiencia energética no es solamente cambiar las ampolletas tradicionales por ampolletas LED. Es mucho más que eso, y por lo tanto ahí hay también una vinculación entre las nuevas formas de eficiencia energética y el hecho de tener o no un vehículo eléctrico en uso, ¿cierto? Y para tanto movilizarse como también como un activo de almacenamiento que se une entonces a esta nueva red eléctrica. Bueno, tengo otras menciones, la medición inteligente, que es algo que ya también está muy relacionado con el tema de administración de demanda, la gestión de demanda, lo que dice ahí abajo, y todo lo que tiene que ver con reforzamientos de red y servicios de transmisión de datos, que tiene una ligazón obviamente a cómo, y por eso puse la figura ahí, de cómo los consumidores vamos a empezar a administrar nuestras decisiones de consumo energético, y no solamente eléctrico, sino que también energético, para tener más eficiencia, mayor conveniencia económica y también el punto central, mayor sustentabilidad en las decisiones. Hoy día simplemente estamos en una fase muy previa, en donde el consumidor es simplemente un eslabón final, ¿cierto?, de una cadena de suministro donde nosotros tenemos poco que decir, tenemos poca autonomía. Simplemente encendemos la luz con un switch y la luz llega, ¿verdad?
En otros mercados más desarrollados, en Europa, por ejemplo, tú tienes la opción de elegir un suministrador de energía para tu casa de acuerdo a ciertos atributos. Algunas veces el atributo es solamente precio, otras veces el atributo es que tú tengas un suministro renovable y por lo tanto tu decisión de consumo influye a qué compañía le compras o no la energía. Yo creo que ese es el mundo del futuro, importante que lo sepamos a propósito de entender cómo se liga con el tema de la electromovilidad. Me voy a saltar esto porque ya está bien dicho, pero esto es interesante, el punto 5, cómo está afectando los cambios en el mercado eléctrico. Miren, en el consumo de un hogar, el 41 o 45% del consumo energético es por calefacción. ¿Ya? Y solo el 12% y el 12 más 9, o sea, un 20% es en el fondo consumo de electrodomésticos e iluminación. Entonces, cuando uno piensa en el gasto energético que nosotros tenemos en nuestra casa, evidentemente que se abre se nos prende una ampolleta en ese sentido, en que la calefacción es también uno de esos destinos, ¿cierto? Y elementos en donde tenemos que lograr la electrificación de ese consumo de energía, y en vez de tener calefacción por querosene o por gas, etcétera, vamos a movernos a una calefacción eléctrica. ¿Qué es lo más esencial en esto? Una calefacción eléctrica, además, dicho sea de paso, suministrada por un proveedor, ¿cierto?, de carácter renovable. ¿Qué es lo clave en esto? Que evidentemente los precios, ¿ya?, de la energía eléctrica tienen que ser más atractivos que la leña, que el diésel, que el gas licuado, que la parafina, para producir esta conversión energética tanto en calefacción como en electromovilidad. Hoy día tenemos algunos precios que todavía compiten, digamos, con la electricidad. Yo tengo un cuadro ahí, pero la verdad es que la leña sigue siendo, por ejemplo, en el sur de Chile, un factor súper importante para suministrar, ¿cierto?, un insumo para la calefacción. La verdad es que también culturalmente las personas tenemos más dificultad de entender cómo un cambio de esta naturaleza, por ejemplo, una flota de autos eléctricos se puede mover en el sur, de cualquiera de los dos países, de Chile o Argentina, no solamente por la infraestructura de carga que mencionaba Luis, sino que también por un factor cultural de que uno no asocia un motor eléctrico funcionando bajo inclemencias climáticas, por ejemplo, como la lluvia, ¿ya? Pero eso es una asociación cultural, porque la verdad es que estos vehículos no tienen restricciones ni problemas de funcionamiento a propósito de estar en climas más húmedos, ¿ya? Entonces es importante entender también eso, sí. Perdona que te corte, pero no me queda claro. Cuando tú dices nosotros, ¿te refieres a la empresa privada, te refieres al gobierno, te refieres al que escoge Sí, yo creo que el cambio cultural que yo me refiero cuando hablo de nosotros, que en general la sociedad, las personas, y eso son todos los agentes al final, porque esto es una cadena de decisiones de todos los agentes, tenemos una dificultad, ¿perdón? Involucra a mucha gente en cada paso. Involucra a mucha gente y yo con la experiencia, además yo fui gerente de negocios de una compañía distribuidora eléctrica hace un par de años, antes de dedicarme a la consultoría. Yo creo que hay un factor también de reticencia, ¿cierto?, al cambio. Esto lo hemos hablado en otros miles de fenómenos que tienen que ver con cambios técnicos o cambios tecnológicos. A las personas nos cuesta asumir nuevas tecnologías. Quizás nuestros hijos van a estar mucho más preparados en términos de adecuarse, ¿cierto? Porque ellos nacieron con el tab, con el celular en la mano, con la globalización de las comunicaciones, internet, etcétera. Pero yo te diría que hay una generación que es la generación que está haciendo la transición y que está tomando las decisiones de la transición energética, tanto en gobierno como en privado, que tenemos un problema a la hora de asumir nuevas tecnologías, de promoverlas, incluso de ensayarlas, ¿ya? Por lo tanto, ahí la responsabilidad hacia los tomadores de decisiones, tanto en el Parlamento, en el gobierno, en los consumidores, en las empresas privadas, es que nosotros tenemos una distancia muy grande con respecto a la innovación, sobre todo en países de América Latina. Y yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que pertenece a un ámbito, como te digo, más sociológico quizá, respecto a cómo hacemos un TCAP. Entonces, aun cuando a veces tengamos claridad de que la tarifa es más conveniente, de que hay una regulación que puede, en el fondo, como decía Danilo, incentivar ciertas compras de vehículos eléctricos, como en el caso de los taxistas acá.
en Chile. Aún así, la reticencia sobre el cambio existe, ¿ya? Y yo creo que eso va a ser superado en la medida que nosotros mismos vayamos haciendo el recambio generacional, que significa que nosotros no seamos aquellos que toman las decisiones de estos nuevos negocios. Por último, los servicios en el fondo asociados a la electromovilidad que le puede prestar un vehículo eléctrico a la red también son muy interesantes de entender, a propósito de que cuando se integra un vehículo eléctrico, ¿cierto?, al día a día, a las decisiones de consumo, el vehículo eléctrico al final se convierte en un sistema de carga, pero también de almacenamiento, por la batería que éste contiene. Y por lo tanto no es difícil de pensar que ese auto eléctrico va a ser como también un eslabón final de un sistema que se llama el de generación distribuida, ¿ah? Que uno lo piensa hoy día, lo ve lejano también, a propósito de que no hay, y en Chile en particular, no hay incentivos propios y destinados específicamente a un despegue serio de la generación distribuida. Nosotros tenemos una ley que fue modificada hace poco, pero no tiene en el fondo un rol de Estado o de ciertos agentes que son ligados en el fondo a ciertos incentivos, ¿no? Como decía Danilo, exenciones tributarias o premios o tarifas diferenciadas. Eso la verdad que a nivel de generación distribuida en Chile no existe todavía y tenemos una cifra bastante discreta de capacidad instalada de energía, de generación de energía en nuestras casas, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un camino muy grande, lo que yo lo transformo en un desafío, evidentemente, o sea, no porque no lo tengamos hoy día, no lo vamos a necesitar, porque evidentemente nosotros vamos hacia un modelo de desarrollo de energía distinto al de gran escala que tuvimos siempre. Hoy día va a ser mucho más razonable para los agentes residenciales como nosotros en nuestras casas, o para el comercio, o para la industria, instalar sistemas propios de energía que puedan en el fondo combinarse también con el suministro de un vehículo eléctrico, con el suministro de una moto eléctrica, de una bicicleta eléctrica, porque la movilidad también está en todas sus fases, no solamente son autos. Y yo creo que ahí tenemos harto que aprender, fíjate, de nuestros países que van, algunos países que van más adelantados en esto. Analía, te agradezco la exposición. El tema es complejo, el tema no... Muy complejo, muy completo, muchos agentes, y no, integralmente, si no se aborda integralmente, no va a funcionar por las decisiones atomizadas, en el fondo, de que yo me compro, tú te compras un auto eléctrico. Eso tiene que tener una cadena detrás, una base. Claro, y me parece a mí que tiene que haber igualdad de oportunidades, porque se le tiene que ofrecer a los taxistas de Santiago como a los taxistas de provincia, pero los taxistas de provincia no van a tener... Los taxistas de provincia también lo tienen, ¿ah? Este programa de taxi, el Recambia tu Taxi que existe en Chile, en provincias de hecho el subsidio es más que en la región metropolitana de Santiago. Pero igual tú lo piensas desde el punto de vista de los automovilistas particulares, no existe ese incentivo. Sí, claro. Así que eso, muchas gracias. Alejandro, ¿cómo opera el sistema de la electromovilidad en Argentina? ¿Qué nos puedes Bien. Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación a este panel. Solo voy a traer un primer comentario anecdótico. Yo soy argentino, mi esposa es chilena y nuestros 3 hijos son de la doble nacionalidad, argentino y chilenos, así que estoy en el panel correcto. Correcto. De los expertos de los 2 países. Yo coincido y hay muchas cuestiones que son básicas respecto de la electromovilidad, pero me gustaría hacer una pequeña introducción a los aspectos que son más específicos de Argentina. Si bien solo estamos separados por una cordillera, la verdad que en algunos puntos tenemos recorridos históricos bastante distintos, y hay 2 aspectos que han sido fundamentales en el desarrollo de la electromovilidad, y específicamente en el tema de buses eléctricos, que es donde yo quiero focalizar en mi presentación y donde estoy haciendo el recorte. Una de esas 2 especificidades que tiene Argentina tiene que ver con el disponer de un sistema científico-tecnológico propio, que ya tiene varias décadas. Argentina sufrió una primera ola de industrialización fuerte en la década del 40,
Eso fue asociado desde 1949 con el acceso a la universidad pública y gratuita. Se reindustrializó fuertemente en la década del 60 con la presencia de las primeras empresas multinacionales. Y ese sistema también estaba muy golpeado en estas últimas 2 décadas con diferentes crisis económicas y altibajos. Entonces, si bien no es un sistema de vanguardia, pero es un sistema que tiene su capacidad y que le ha permitido a Argentina, por ejemplo, tener satélites con desarrollo propio. Entonces, a la hora de pensar en electromovilidad, que tiene un componente tecnológico bastante alto, Argentina no puede dejar de preguntarse cómo resuelve esto internamente, porque también tiene un alto impacto en el empleo. Entonces, eso por un lado. Decir que en el caso de Argentina, la producción de vehículos concretamente, hoy tenemos en los últimos 10 años, digamos, lo que es el ecosistema de producción de vehículos en Argentina, tiene 12 ensambladoras, hay 12 marcas o fábricas que están ensamblando vehículos en Argentina, que producen entre 400.000 y 800.000 vehículos anuales, dependiendo las condiciones macroeconómicas. De ese nivel de producción el 60% se exporta y concretamente significan unos 200.000 empleos directos, que a la hora de poner en la balanza si al ir a electromovilidad vamos a importar o producir vehículos propios o incluso como tercera variante convertirlos, a nosotros nos pone un poco en una encrucijada. Y el otro elemento que es propio de Argentina también son algunos desafíos más específicos que tienen que ver con lo coyuntural. Por un lado, una profunda crisis económica que se ha desarrollado desde el 2018 y que se va poniendo en orden a lo largo de este año. Se ha podido hacer un acuerdo con los acreedores de deuda internacional y eso de a poco va perfilando una nueva perspectiva, pero hace que haya que tener muy en cuenta los números a la hora de avanzar con esta tecnología, porque si bien es verdad que en el caso de Argentina tenemos una matriz energética que en un 80% prácticamente está abastecida por combustibles fósiles, también es una realidad que Argentina hace un aporte a lo que son los gases de efecto invernadero a nivel global del 0,7%. Entonces, en ese escenario, también en esa complejidad de tener sistema tecnológico, científico-tecnológico propio y tener esta dificultad económica, también uno empieza a jugar un poco con otras variables. Y ahí entra otro tema que yo lo escuchaba con mucho gusto a Analía, que hablaba del tema de energías renovables, y la verdad es que es un proceso que se ha dado muy lentamente en Argentina, también porque Argentina es productor de petróleo y gas. Entonces el gas ha hecho que en Argentina se haya accedido a una energía relativamente barata, y eso también no sé si decir dificultado, pero ha sido una barrera de acceso que la verdad es que está haciendo ralentizar todo este proceso de llegada de la electromovilidad y de todos sus beneficios y co-beneficios asociados. Quizás un último factor por traerlo, el área metropolitana de Buenos Aires, que está en área de llanura, al costado de un río donde viven 15 millones de personas, el hecho de estar en llanura también lo ha favorecido en no tener un problema tan acuciante de calidad de aire, y eso tal vez no haya empujado lo suficiente también a las autoridades a considerarlo como una externalidad y un gasto importante. Entonces, todos esos componentes hacen que la movilidad, la electromovilidad haya ido de manera más lenta en Argentina. Y específicamente yendo al tema de buses eléctricos, hay que tener en cuenta que un bus eléctrico tiene un costo de aproximadamente entre $300.000 y $400.000. En toda Argentina hay una flota
de buses de corta y de larga distancia, aproximadamente 90.000 buses, de los cuales unos 15.000 podrían ser electrificables, que son de corta distancia y con recorrido fijo. De esos 15.000, unos 10.000 se mueven en el área metropolitana de Buenos Aires. Y si estimamos, por ejemplo, que un bus tiene una vida útil de 10 años, Argentina podría, o Buenos Aires particularmente, podría plantearse la incorporación de 1.000 buses eléctricos al año, haciendo una cuenta simple, muy rápida y directa, y a un costo mínimo de 300.000 buses por año, eso le implicaría a Buenos Aires desembolsar $300 millones anuales durante 10 años para acceder a los buses eléctricos y sin tener en cuenta los gastos o la inversión que habría que hacer, mejor dicho, ese es el término correcto, en términos de infraestructura de alta y media tensión, para poder tener la infraestructura de carga correspondiente. Entonces, $300 millones al año es un número bastante fuerte para la situación en la que se encuentra Argentina, pudiendo acceder a otra energía más económica en este momento. Entonces, lo que se viene viendo, más allá de que en los últimos años se han presentado 6, 7 proyectos de ley de electromovilidad, lo que se viene viendo es que es muy posible que el gobierno actual haga una transición también con el uso de gas y GNC en el tema del transporte público y del transporte de carga. No tenemos que olvidarnos que Argentina tiene un sector de producción de componentes y conversión a GNC que ya tiene 35 años de desarrollo, y hay en este momento más de 3 millones de vehículos convertidos a gas en el país. Entonces, es probable que de aquí al 2030 todavía se viva una transición fuerte entre este tipo de movilidad y la electromovilidad, que va a ir creciendo y va a ir tomando obviamente mayor presencia. Alejandro, sí. ¿Podríamos decir entonces que la electromovilidad es un compromiso medioambiental? ¿Podríamos resumirlo así? Le ofrezco la palabra a los demás panelistas. Sí, la electromovilidad es un compromiso ambiental, por un lado, pero también en el mediano plazo va a ser un tema económico. La curva de innovación siempre hace que en el mediano y largo plazo los costos vayan bajando, y en un momento la ecuación se va a igualar y ahí va a ser más accesible el tema de acceso a movilidad eléctrica. Por otro lado, un tema también ambiental, pero económico al mismo tiempo, es la cuantificación de las externalidades. En la medida en que se tome conciencia y se haga una cuantificación de qué impacto en salud tengo yo por culpa de la contaminación, o qué impacto en términos de mitigación, qué inversión tengo que hacer en mitigación y adaptación al cambio climático, ahí se va a ir visualizando más concretamente que no es solo el costo al que tiene que, el costo por kilómetro de movilidad, sino que es el costo de todo un ecosistema donde entra tanto lo público como lo privado, ¿no es cierto? Argentina también tiene este compromiso con la COP. Sí, Argentina tiene un compromiso firmado, fue uno de los primeros países que presentó en el Acuerdo de París un compromiso climático al 2030, y tiene intenciones de presentar a finales de este año su compromiso de Long Term Strategy al 2050. Actualmente hay muy pocos países, no son más de 5 o 10 los que tienen presentado este compromiso al 2050. Es nuestra ambición poder presentarlo en la COP. Sin embargo, aún así, hay una noticia que no es tan favorable para la electromovilidad, y que a mí me encantaría que sea distinto, porque yo adhiero, hace 5 años que estoy en temas de electromovilidad y que impulso este aspecto, pero incluso Argentina, haciendo esa transición con vehículos a GNC, podría cumplir sus compromisos climáticos al 2030. Entonces eso también ralentiza esa transición.
Yo hay un último comentario que quería hacer en esto también. En esto del sistema científico-tecnológico, es el aporte que puede hacer la academia a la introducción de estas nuevas tecnologías. En Argentina hay una red muy fuerte de universidades públicas. Estas universidades, algunas de ellas están involucradas actualmente en el desarrollo de buses eléctricos, pero principalmente en el desarrollo de kits de conversión. Esta cultura que se ha desarrollado en las últimas décadas de conversión de vehículos a gas, nosotros creemos que va a ser una cultura que permitiría también una adopción de conversiones de vehículos de transporte a eléctricos. Entonces hay concretamente 2 universidades que están desarrollando kits de conversión para vehículos de transporte, tanto de pasajeros como de carga, y eso creo que puede dar lugar también a un nicho que no ha crecido tanto en otros países, pero que por la peculiaridad de Argentina puede ser que tome fuerza. Al mismo tiempo, bueno, hay universidades que están trabajando en especializaciones en esta temática. Concretamente yo estoy trabajando en conjunto con la Universidad de Buenos Aires, armando un programa de especialización en movilidad eléctrica, que va a tener aspectos tanto técnicos, tecnológicos, como de negocios y de políticas regulatorias necesarias, y vemos que es una falta que está haciendo también en toda la región. Por eso lo vamos a ofrecer de manera virtual para poder llegar con una propuesta de calidad a todos los países de la región. Vale. Tiene la palabra Danilo o Analía respecto a si quieren redondear alguna idea o quieren transmitir un mensaje, porque ya nos quedan, nuestro editor me dice que estamos ya en el tiempo de cierre. Pero me gustaría escuchar a Analía y a Danilo. Bueno, sí, Analía, que ya parto yo. Bueno, ya en esta etapa de cierre, reiterar el agradecimiento. Esto es un debate que podríamos estar horas y horas. Yo creo que lo principal es reconocer que esta nueva tecnología llegó para quedarse. Ya la mayor cantidad de marcas en el mundo han determinado terminar la fabricación de vehículos a combustión interna, pasando directamente a buses, o sea, a vehículos particulares, buses, tanto híbridos como 100% eléctricos. Por lo tanto, todo va a girar en torno a aquello, la academia, las políticas públicas, el desarrollo también energético. Yo creo que es súper importante acá recalcar que una de lo potente que va a ser la electromovilidad es el desarrollo energético en otros propios países, sobre todo con energías renovables no convencionales. Y eso es lo que es el debate de la electromovilidad verde, que significa que requerimos no tan solo la utilización de vehículos eléctricos para disminuir las emisiones en nuestras ciudades, sino también la generación bajo proyectos o centrales de energías renovables no convencionales para que toda la cadena sea limpia, por así definirlo. En la minería lo mismo, lo que es en Chile el cobre verde, en otras mineras a lo largo del mundo, significa también el desarrollo de electromovilidad de hidrógeno también, que es otro elemento importante para ir disminuyendo las emisiones en cada uno de nuestros países. Por lo tanto, el desafío ya está lanzado y es un viaje sin retorno. ¿Y lo vamos a cumplir? ¿Tú crees que podamos disminuir el 2% la emisión de gases de aquí al 2030? Mira, yo creo que sí, porque están todos los incentivos hacia allá. Nosotros, si bien tuvimos una crisis a partir de lo que ha sido la crisis de salud por todo el tema del coronavirus, también tenemos una oportunidad de volver a niveles de producción previo a la crisis, pero con un fuerte acento en lo renovable, un fuerte acento en lo ambiental. Alemania ya lo definió y nuestros países están en discusión porque esta es una gran oportunidad que tenemos de volver a levantar las economías de cada uno de los países con una visión, o más que visión, con una oportunidad de desarrollo con el medio ambiente de la mano. Analía, ¿qué te parece esta ecuación de electromovilidad, compromiso con instituciones del medio ambiente
y el futuro, el cumplimiento no de lo pactado. Argentina dice que lo va a cumplir. ¿Chile puede decir lo mismo? A ver, indudablemente que el tema de la electromovilidad es uno de los eslabones más de la cadena de la transición energética. Eso hay que entenderlo como parte de no solamente de desafío meta, sino también de este nuevo modo, ¿no?, en que nos estamos entre todos invitando a vivir, desde otra perspectiva de los consumos de los recursos naturales que tuvimos en los últimos 100 años, ¿ya? Entonces, la invitación, esto que decía Danilo, a propósito de las agendas de recuperación verde. Todos los países que están en planes de recuperación económica han agregado la palabra sustentabilidad o sostenible o verde para graficar en el fondo esa intención de hacer cambios en sus modelos de producción y de consumo que nos acerquen más entonces a el equilibrio medioambiental o al respeto en el fondo del medio ambiente. La tecnología entonces de la electromovilidad es uno de esos componentes más que está dentro de esta visión más global, más integral. Yo soy una optimista en el sentido de que creo que en la medida que hagamos, por ejemplo, estas mismas discusiones en este tipo de foros, vamos a lograr penetrar más rápidamente el cambio del mindset que uno tiene que tener a la hora de decidir cómo consumir. Es distinto cuando yo, por ejemplo, la ley de etiquetado de eficiencia energética, que fue en Chile también un gran paso para entender cuánto tu electrodoméstico o tu equipo de consumo de cualquier tipo realmente consume en términos de energía eléctrica o de cualquier otra, para tener un consumidor más informado. La electromovilidad en ese sentido también ha hecho esfuerzos bastante progresivos, pero también bastante, yo creo, eficientes, en el sentido que ha logrado que el público objetivo empiece a entender cuál es la gracia de tener un vehículo eléctrico. Cuáles son los consumos específicos de electricidad, cuáles son los costos de operación y mantención de un vehículo eléctrico cuando lo pasas en el fondo a tu propiedad, cuáles son las alternativas, ¿cierto?, que existen hoy día en el mercado, cuál es la evaluación privada de comprar un auto eléctrico versus un combustible hoy día. Yo creo que todo eso es parte de esta conversación que nosotros tenemos que ir socializando, democratizando, en el sentido de que la información hoy día hace al consumidor mucho más poderoso frente a sus decisiones, cosa que hace 25 o más años era una cuestión impensable, éramos más bien medios captivos. El consumidor chileno es buscador, o sea, en el sentido de, se informa. Yo creo que se está informando cada vez más. Siento que igual hay una élite, evidentemente, del consumidor que es mucho más informado y que tiene en su ecuación no solamente los precios conveniencia de sus decisiones de consumo, por ejemplo, en el caso de un auto eléctrico, sino también busca otros atributos, como por ejemplo que sea suministrado por energías renovables, que tenga cero emisiones, que los materiales con los cuales fue construido un auto eléctrico o un bus eléctrico sean ambientalmente amigables. O sea, yo creo que hay efectivamente un grupo reducido hoy día, lamentablemente, de personas que acceden a una información de más calidad y porque la buscan, ¿ya? Hay otro grupo, sin embargo, que es mayoritario, que sin embargo solamente hoy día está más pendiente, ¿cierto? Y por la crisis en la cual estamos también involucrados, va a tomar sus decisiones más en torno a la conveniencia económica de una decisión u otra. Por eso es tan importante, al final, educar aguas arriba, digo yo, o sea, a la empresa, a la industria, de que independiente del público objetivo a la cual lleguen sus productos, sus procesos tienen que ser sustentables. Y en eso, evidentemente, la cadena de movilidad, de transporte, es un factor clave. O sea, no es lo mismo movilizar un bien determinado de consumo, largos kilómetros, por ejemplo, en Argentina y en Chile tenemos largos kilómetros de carretera. No es lo mismo movilizarlo con una flota de camiones a combustión fósil que a motor eléctrico. La minería, ahí Danilo tiene mucho más experiencia, aplicada en el fondo, el cambio de paradigma de la producción de minería también, en Argentina me imagino igual, que significan procesos más limpios, involucrando también la movilidad eléctrica a nivel macro, mega, ¿no?, de lo que significan camiones mineros que estén alimentados por otros sistemas de energía.
Vale. Le doy la palabra a cualquiera de ustedes. Sí, tienen 2 minutos cada uno para poder cerrar este debate. Yo quería traer un tema más, si quieren, como cierre, que es un poco me parece la perspectiva de futuro en términos tecnológicos, que me parece que la movilidad y la energía son dos elementos que van a ir muy de la mano y van a ser muy complementarios. Y en esto me refiero a la integración de los automóviles que llevan una batería donde almacenan la energía como parte del sistema de almacenamiento energético. Ya se viene hablando con bastante fuerza con la integración de los vehículos al sistema de la red, lo que se le está llamando Smart Grid, o Vehicle to Grid también, donde los vehículos hacen parte del backup de almacenamiento para las energías renovables. Las energías renovables tienen la característica de ser variables, de ser energías que dependen, vamos a resumirlo, de las condiciones climáticas, del viento o de la incidencia del sol. Entonces, el almacenamiento disponible en los vehículos es una forma de hacer de colchón compensador de todo el sistema de energías renovables. Eso en el futuro creo que va a propiciar una profundización de una sinergia entre lo que es el mundo de la movilidad y el mundo de la energía. Ya se están viendo algunas pruebas incipientes, y otro factor que también va a incidir mucho en eso son los nuevos hábitos de movilidad urbana. Ahí concretamente está avanzando muy fuerte la idea del vehículo autónomo, del vehículo que se puede conducir solo, eso por un lado, y la idea de la propiedad compartida o de la movilidad compartida. Entonces, donde tanto la movilidad como la energía son evaluadas como un servicio. Y entonces toda esa integración daría realmente un nuevo paradigma bastante más disruptivo que el actual, que en principio está teniendo bastante impacto en las generadoras de energía y en los productores de vehículos, pero a futuro en la profundidad de ese impacto y de ese cambio de paradigma va a ser mucho más grande todavía. Gracias, Alejandro. Me parece que es bastante evidente el desafío que tú... Me parece muy interesante y una buena contribución. Tienes tus 2 minutos, Danilo. Yo creo que es también importante conocer el completo ciclo de electromovilidad. Me refiero que tampoco tendría sentido decir, mira, nosotros tenemos un compromiso medioambiental y después que cada una de estas baterías de los vehículos, si tenemos 5 millones de vehículos, vamos a tener 5 millones de baterías. Y estas baterías después terminen en botaderos como son los neumáticos hoy en día. Por lo tanto, ahí también hay un desafío de trabajar en segundo uso de batería. De conocimiento ya que una batería se utiliza en un vehículo cuando llega a cargar hasta el 80%. Esto es como los celulares. Uno cuando compra un celular, lo carga, se carga al 100%, después al 99, 80%, hasta que finalmente uno lo carga, ya no carga nada y se le va la batería, como dice uno, a 1 hora. Eso pasa también con toda la batería de litio. Por lo tanto, el vehículo puede usar esa batería hasta cuando es cargable hasta un 80%. Por lo tanto, sí hay un segundo uso de batería para efectos de, tú puedes tener un pack de baterías que fueron utilizadas en un bus eléctrico, en un automóvil eléctrico, y usarlo, por ejemplo, en zonas aisladas de nuestros países, donde sí puedes ahí recargarlas con sistemas fotovoltaicos y utilizarlas para casas, para pequeñas y medianas industrias. Por lo tanto, ahí hay un uso potencial. Y también, si bien hay estudios, pero hay que seguir viendo las modalidades de cómo no generar basura a partir de las baterías en desuso ya que no se puedan cargar absolutamente nada. Es un desafío, no está resuelto, hay estudios en Alemania de qué hacer con ello, pero yo creo que en otros países también tiene que aprender y avanzar para no generar nuevas basuras a partir de tecnologías limpias. Por otro lado,
el tema de, yo pongo harto énfasis, que mutar a flotas de vehículos eléctricos no es una decisión de adquisición y compra de una empresa, de una industria, sino que es un modelo que hay que definir de qué tipo de electromovilidad a mí me conviene, cuándo cargar, cómo negociar los costos de la energía para mi empresa, mi flota, y de tal manera que sea óptimo, que no solamente el valor del vehículo, sino es cómo yo genero también una gestión de transporte para hacerla más eficiente. Por lo tanto, ese es un desafío también de estudio. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Perdona que te haya cortado, pero el tiempo avanza. Analía, nuestra experta. A ver, sí, yo cerraría con algunas propuestas que yo creo que son interesantes a través de la mirada de la experiencia internacional y también de cosas que se van requiriendo desde el punto de vista de los agentes privados. Por ejemplo, yo creo que hay un gran trabajo para hacer con las inmobiliarias. Alguien lo mencionó acá, pero en la medida de que los sistemas de integración de cualquier tipo de consumo convertido en el fondo a eléctrico. Yo me refiero a la calefacción y particularmente a la electromovilidad. En la medida que las constructoras, las inmobiliarias, no lo asuman, ¿cierto?, dentro de sus planes de diseño originales, ex ante, ¿cierto?, de construir un mall, un hospital, los condominios, las casas. Eso yo creo que tiene que ser parte de esa nueva forma. Ahora, ¿cómo lo haces? Y aquí el tema de la propuesta es interesante. ¿Cómo lo haces tú? ¿Lo haces a través de algo mandatorio, como en el caso californiano, en donde hoy día se exige en el fondo que las nuevas construcciones de tipo residencial incorporen, por ejemplo, paneles solares? Eso podría ser una discusión interesante desde el punto de vista de gobiernos, ¿no? Lo otro, lo hace simplemente por un equilibrio de oferta y demanda, en el fondo se lo dejas al mercado, ¿no? Yo creo que esa no es la solución, ahí vamos a ir más lento de lo que debiéramos, ¿no? Creo que ese tipo de leyes que son mandatorias, en vez de algunas otras que están por ahí circulando, serían bastante más adecuadas desde el punto de vista de incentivar entonces una infraestructura correcta para poder tomar después la decisión de consumo, que es la más adecuada desde el punto de vista, por ejemplo, de la carga eléctrica, ¿ya? Esas son a nivel de propuesta. Otra propuesta que creo que es interesante evaluar es las autorizaciones o las normas técnicas que hay respecto de reconversiones de autos existentes de un motor de combustible fósil a un motor eléctrico. Hoy día tenemos distintos ejemplos en América Latina en donde hay a veces legislaciones que las prohíben totalmente, otras que simplemente las permiten y otras que las impulsan o las incentivan. Yo creo que eso también es un salto cuántico respecto de la decisión de consumo de las personas. Lo dejo rebotando ahí porque yo creo que hay muchas propuestas que también se pueden agendar o agregar una agenda, pero sin duda que los países cuando tienen una estrategia de electromovilidad, como la que mencionaba Danilo al principio, es clave para que nosotros ordenemos entonces la priorización de ideas, en qué sectores tenemos que trabajar y qué normativa se necesita en carácter de regulación, de incentivo o de prohibiciones. Bueno, me queda claro que las propuestas de Analía y de Alejandro y de Danilo son una muestra más que el desafío está abierto. O sea, tenemos un desafío enorme por delante, que es cuidar nuestro patrimonio ambiental, y tenemos que a la vez, como lo dijo Analía, creo, las nuevas generaciones, nuestros hijos, ellos sabrán cómo conducir este proceso, porque para nosotros yo creo que ya está un poquito sobrepasado. Bueno, les quiero agradecer a nuestros tres panelistas, muchísimas gracias por su presencia. Creo que hemos aportado una cuota de ideas y en este debate, que espero que sea una contribución más a la formación de nuestros ciudadanos. Bueno, un orgullo haberlos tenido con nosotros, muchas gracias y me despido. Gracias, muchas gracias. Chao. Y gracias Luis por la invitación. Chao, chao.